Ok, ahora, ¿me escuchan? ¿Me escucha mejor ahí? Ahora sí, doctor. ¿Se me escucha mejor? Ahora sí, doctor, se le escucha mejor. Ok, gracias. Entonces, como les iba mencionando, dentro de lo que es el proceso, por ejemplo, de muchas enfermedades, existen características que de una u otra forma van a ser muy similares, ¿sí? Entre las cuales nosotros vamos a ir observando y detallando directamente que según estas características vamos a ir reconociendo el estado del paciente. Vimos anteriormente cuáles eran los signos vitales, ¿no? Y en toda patología o estado de alteración de salud del paciente siempre vamos a tener en cuenta lo que es el proceso de los signos vitales, ¿no? O funciones vitales, de repente que también han podido escuchar por ahí. Sin embargo, dentro de lo que son estas patologías o alteraciones que puedan encontrar o puedan observar, van a tener en cuenta lo que es el shock o choque, ¿no? Dentro de todas ellas. Pero ¿por qué la podemos observar? Por ejemplo, de repente han notado en algún momento, ¿no? Alguna compañera, compañero, han estado de repente en el trabajo o en el estudio, ¿no? Y de pronto ha empezado a sentirse como mareada, de repente ha estado con un poco de palidez, ¿no? De repente por ahí ha estado con desvanecimiento, ¿no? Directamente los signos clínicos son muy similares, pero no directamente es un shock, ¿no? No directamente es un shock. Para ello nosotros vamos a tener lo que es una definición y una clasificación. Vamos a observar nosotros lo que son diferentes tipos de situaciones en las cuales las características son muy notorias, ¿sí? Y entre ellas, por ejemplo, vamos a poder observar primero lo que es la palidez a nivel del rostro. Vamos a ver lo que es la palidez, vamos a ver un poco lo que es el proceso de la hipotensión dentro del mismo. Entonces, tenemos que tener bastante ojo clínico, como diríamos nosotros, ¿no? Para poder identificar o captar este tipo de pacientes. Vemos acá. Acá observamos tres casos directamente que nosotros vamos a poder detallar. Por ejemplo, tenemos un varón de 74 años en estado estupuroso, frecuencia cardíaca 135, frecuencia respiratoria 30, temperatura 38,5. Según esas características de este primer caso, del caso 1, ¿qué pueden ver ustedes que está alterado? Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿no? Está alterada. La tensión arterial también. Así es, ¿no? ¿Qué más? La temperatura. Temperatura también. Temperatura, ¿no? Tiene 38,5, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos que está alterado? ¿Qué más podemos encontrar que está alterado? Me han mencionado la frecuencia cardíaca, me han mencionado la frecuencia respiratoria, me han mencionado la temperatura. ¿Qué más vemos? ¿La presión arterial estará bien? ¿Estará normal? ¿Estará alterada? ¿Cómo observan la presión arterial? Está Claro, está alterada. alterado. Normalmente, en una persona de 74 años, ¿la presión arterial aumenta o disminuye según la edad? ¿Cómo debería estar su presión? Un paciente de 74 años.
¿Elevada o disminuida? Normalmente. Disminuida, doctor. Normalmente. Elevada. Elevada, debería estar alta, ¿no? Normalmente por el proceso de las características que hemos encontrado anteriormente, de lo que es la resistencia de las paredes arteriales, la fuerza del corazón, ¿no? En una persona adulta, en una persona senil, las características son que su presión debería estar elevada. Sin embargo, en este caso encontramos una presión en 90/45. O sea, está en hipotensión arterial. Está haciendo hipotensión arterial. Es una de las primeras características que vamos a observar. Está habiendo una disminución de la perfusión tisular. ¿Qué quiere decir? Hablamos de perfusión como el flujo sanguíneo, ¿sí?, que llega hacia las células y los tejidos. Y si decimos hipoperfusión, estamos mencionando que hipo es disminuido. Entonces, ha disminuido la perfusión. ¿Esto qué quiere decir? Que ha disminuido la cantidad de sangre que llega hacia las células y a los tejidos. Entonces, eso es lo que nos está preocupando por el proceso de choque y choque como parte de lo que es característica. Pero lo primero que tenemos que evaluar, y no me han mencionado, es el estado de conciencia. En la segunda pauta, después de varón, 74 años, dice estupuroso. Ustedes van a observar al paciente que está inconsciente, por rato despierta, pero solamente despierta estímulos fuertes. Ustedes lo llaman, le gritan por su nombre, lo empiezan a mover, lo peñezcan y recién empieza a despertar como si estuviera despertando de un sueño. Y después nuevamente se duerme. Ese es el estado estupuroso en el paciente. Entonces, está viendo algo mal, ¿no? Y ahí viene ya lo que es el proceso clínico posterior. Lo principal que tenemos que hacer es reconocer en este caso cómo es el estado de shock. Paciente estupuroso, paciente con hipotensión o presión baja, paciente con taquicardia, paciente con respiración rápida y de acuerdo a los síntomas puede haber fiebre, pero no necesariamente todo junto a la vez, ¿no? ¿Y cómo reconocemos lo que es, por ejemplo, esta situación de hipotensión? Muchas veces el paciente no solamente está estupuroso, siente la piel fría, está pálida, ¿no?, sudorosa, ¿no?, en algunas ocasiones. Entonces el paciente está en un estado de shock. En el caso 2, ¿qué vemos en el caso 2? ¿Qué se ve alterado? Es un paciente varón, es un poco más joven, 34 años. ¿Qué está alterado? ¿Qué observamos que puede estar alterado? Frecuencia cardíaca, 120. La frecuencia cardíaca, 120, ¿no? Lo máximo que tiene que ser es Frecuencia ¿cuánto? respiratoria. Frecuencia respiratoria también, porque está en 46. La frecuencia respiratoria tiene 46 de frecuencia respiratoria. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar ahí? Ya me dijeron frecuencia cardíaca, frecuencia Tensión respiratoria. arterial, la tiene 90/60. La presión arterial 90/60, aún así teniendo 34 años, ¿no?, y con estas características que ya están observando, está ingresando en un estado de shock por la presión baja. Ahora ven ustedes, doctor, pero yo he visto personas que tienen presión incluso de 85, 80/60, se ha medido varias veces. Claro, van a encontrar personas que tienen esa presión, pero nosotros nos tenemos que ir a los valores que conocemos. Y de acuerdo a esos valores que conocemos, ¿cuándo se consideran presión baja? ¿Sí? Porque yo no voy a saber en ese momento ese paciente qué tipo de presión tiene. Yo encuentro 90/60. Ah, no, está ingresando en un estado de shock, está entrando en un estado de hipotensión, porque está en el margen. ¿Pero qué más observamos? ¿Qué más observamos? Su saturación también. La saturación está en 86%, ¿no? Lo normal debería estar entre 95 a 100%, ¿no? Aparte, el paciente está consciente, pero está sudoroso. Entonces, esas características de hipotensión, ¿no?, de taquicardia, de taquipnea, que es la respiración rápida, que es la desaturación, nos está indicando ya que el paciente tiene un problema de fondo.
Entonces, está ingresando también a un estado de shock. El tipo de shock ya lo vamos a ir observando después. Pero en este caso, está ingresado a un estado de shock. Caso 3. Mujer, 56 años, estupurosa, tensión arterial 89/46, frecuencia cardíaca 140, frecuencia respiratoria 34, está pálida, fría. ¿Qué ven alterado en esos casos? Todo. ¿Qué está alterado ahí? La tensión arterial, La tensión arterial está baja, ¿sí? Lo la primero que observan frecuencia es cardíaca, la frecuencia cardíaca está elevada. La frecuencia respiratoria. ¿Qué más observamos? Y algunas pautas que también les mencioné en un inicio, ¿no? ¿Cómo está el estado de conciencia? Que lo primero que vemos es el estado de conciencia. Cuando tú llegas con una paciente, de repente por ahí está tendida en el suelo, está desmayada, está recostada o está sentada, y le hablas, ¿no? Señora, señor, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa, no? ¿Se encuentra usted bien? Le dice, ¿no? Y de repente no te responde. Y cuando la mueve fuertemente, recién como que estuviera despertando de un sueño y nuevamente se vuelve a dormir. ¿En qué estado está? Está estupurosa. Está estupurosa. No se olviden de ese término, porque es lo que estamos observando que se están repitiendo en varios casos. ¿Cómo está la piel? Está piel fría, está pálida, ¿no? Ahora, muchas veces lo vamos a relacionar con cierto tipo, por ejemplo, de enfermedades o patologías. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes día anterior no han cenado, han trabajado toda la noche, no han tomado desayuno, es el mediodía, no han consumido ningún tipo de alimento? ¿Cómo se sienten? débiles, Débiles, ¿no? Y de repente han observado que Con incluso dolor de algunas personas, cabeza, dolor de dolor en el cabeza, estómago. ¿no? Algunas personas se ponen pálidas, piel fría, porque están en un estado de hipoglicemia, así le llamamos. ¿Qué quiere decir? Que los niveles de glucosa a nivel del organismo están bajos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos normalmente en ese caso? La presión disminuye, la piel fría, piel pálida, ¿ven? Está entrando en un proceso de shock. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Si el corazón no está bombeando suficiente sangre, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que ayudar a que llegue sangre al corazón. Entonces, lo ponemos sentado o semisentada y elevamos los miembros inferiores, elevamos las piernas. ¿Cuál es el objetivo? De ayudar al retorno venoso. Ayudar al retorno venoso. Ese es uno. Muchas veces la paciente incluso se mantiene tiritando de frío. La piel está fría. ¿Qué hacemos? Tenemos que evitar a que pierda calor. Entonces, ¿qué hacemos? La tratamos de abrigar. Y en todo caso, le podemos brindar, si está consciente, algún tipo de bebida caliente para que mejore su presión, ¿no? Muchos incluso recomiendan, si está consciente, que consuma una barra de chocolate. Eso es para que mejore su nivel de glucosa, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, solamente con el proceso de la clínica, vamos a poder realizar directamente lo que es una atención inmediata, ¿no? Y eso nos va a pasar y vamos a observar muchas veces. Ahora, ¿qué sucede? En algunas ocasiones van a poder observar que la persona, no de esta manera, pero la mayor parte que he visto son mujeres, más que varones, empiezan a presentar mareos, mencionan me siento mal, varones también en algunos casos, y de pronto se desmayan, pero no se desmayan directamente al suelo. Se desmayan sobre alguien o se desmayan tratando de acomodar sobre una silla, sobre una mesa, evitando golpearse, ¿no? En algunas ocasiones vamos a observar eso, ¿no? Y muchas veces son repetitivas según la misma persona.
A eso se llama síndrome conversivo. Más que todo lo consideran como un proceso psicológico, en el cual la persona de cierta manera simula lo que es un proceso de desmayo, decaimiento, ¿no? ¿Cómo lo van a poder reconocer directamente por la forma en la cual cae, ¿no? O se desmaya. Cuando la paciente, por ejemplo, empieza o tiene los ojos cerrados, observen los párpados. Y empiezan las pestañas y los párpados a, valga la redundancia, a parpadear, ¿no? No es un proceso normal. Se llama síndrome conversivo, ¿no? Síndrome conversivo. Y a veces, por ejemplo, en el hospital venían, ¿no? Por emergencia. Joven, 16 años, que se había desmayado, estaba con un grupo de amigos y la llevan por emergencia. Le preguntamos a los chicos, ¿qué ha pasado? No, que se acaba de pelear con su enamorada. Ah, igual en el varón, ¿eh? Igual en el varón. Entonces, hay que tratar de verificar lo que son los procesos. De repente le controlas la presión. 110/70. ¿Está normal o no está normal? Esa presión, 110/70. No, Está normal, ¿no? Está normal la presión. De repente por ahí las saturas, 98%. ¿Es normal o es normal la saturación? dentro, Está normal, ¿no? Está de 95 a 100. Frecuencia respiratoria, le controla la frecuencia respiratoria, ¿no? De repente está de 21, 22. Pues normalmente el tipo de personas tienden a presentar un poquito de agitación, pero cuando están en reposo, su respiración baja hasta 19, 18. Está dentro normal. La frecuencia cardíaca, de repente por ahí llega en 110, la ponen en reposo, descansa, su frecuencia cardíaca baja 89, 90, 88, se normaliza. Temperatura 36,8. Tenemos que tener nosotros esas situaciones para que directamente podamos identificar cuál es lo que está alterado y cuál no está alterado, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a poder observar. Si las funciones vitales están normales, el paciente está bien. Pero si ya lo encontramos con presión arterial 80/60, 75/50, frecuencia cardíaca alterada, como en los casos que hemos visto, obviamente que pasa algo, ¿no? Y lo primero, pues, es el estado de conciencia que tenemos que evaluar en nuestra paciente. Perdón, se adelantó algunos. Aquí hay una definición que nosotros vamos a poder encontrar de lo que es shock o choque. Nos dice que es un síndrome. A ver, ¿quién me dice que es un síndrome? En clases anteriores expliqué qué es un síndrome. ¿Se acuerdan? Un síndrome viene a ser un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Es decir, los signos vienen a ser todas las características físicas que nosotros podemos observar en el paciente. Por ejemplo, vemos, está con palidez, de repente la piel está sudorosa, ¿no? Todo lo que es síntoma es aquello que el paciente nos refiere. De repente nosotros, por ejemplo, la tratamos de mover. ¿Se encuentra bien? Le decimos a la señorita o al paciente. ¿Se encuentra bien? Despierta, pero está como si estuviera despertando recién de un sueño, nuevamente se da. ¿No? Eso es un indicio de lo que nos da. Entonces, todo este conjunto viene a ser un síndrome. La suma de los signos y los síntomas. Ahora, ¿qué nos dice? Que se caracteriza por un trastorno de la perfusión sistémica. Es decir, ya le mencioné, la perfusión proviene de lo que es el fluido sanguíneo. Entonces, no llega adecuadamente sangre, ya sea a las células o ya sea a los tejidos. Entonces, está habiendo una alteración. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no llega suficiente sangre a las células y a los tejidos? Como sabemos, la sangre transporta oxígeno y nutrientes que alimentan las células. Pero básicamente en este caso nos interesa el oxígeno.
Entonces, si no llega oxígeno hacia las células o los tejidos, se produce lo que vamos a conocer como una hipoxia. Hipodisminución. Oxia viene de oxígeno. Disminución de oxígeno a nivel de los tejidos. Eso a las células. A eso nosotros nos referimos con hipoxia celular o hipoxia tisular. Y obviamente generalizada porque va a repercutir a nivel de todos los sistemas. Entonces, ese es en grandes rasgos lo que es el proceso fisiopatológico de en sí de un shock o choque. Sin embargo, nosotros vamos a poder encontrar que dentro de su clasificación existen algunos tipos de shock que son mucho más severos y que pueden conllevar más rápidamente a la muerte. Entre ellos encontramos el shock séptico, como se dan cuenta en un 35-40% de los casos. Y por otro lado tenemos el shock cardiogénico, que vamos a ver más adelante a qué se refiere, en un 60 a un 90% de los casos. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la severidad y la importancia de poder reconocer anticipadamente este tipo de casos e informar inmediatamente para que lo puedan atender de manera especializada, ¿no? Otras definiciones que vamos a poder encontrar. El shock síndrome clínico, que resulta de una inadecuada perfusión tisular. Continuamos, ¿no?, con el proceso de la perfusión. Hay una disminución de la irrigación sanguínea a nivel de los diferentes órganos y sistemas. Nosotros tenemos que tener. Ahora, si yo, por ejemplo, encuentro un paciente que está con 80/60, 70/50, sin ninguna otra característica adicional, no quiere decir que directamente esté en un estado de shock. Tiene que haber un conjunto de signos y síntomas. Por eso hablamos de síndrome en un inicio. Y las características según los casos clínicos que ustedes han podido observar, ¿no? Acá tenemos otra definición para poder. Es un síndrome clínico, ¿ves? Volvemos al síndrome, asociado a múltiples procesos, cuyo denominador común es la existencia de una hipoperfusión tisular. Otra vez observamos lo que es el proceso directamente de este término, ¿no? Una disminución de la irrigación a nivel de las células y los tejidos. Pero, como también habíamos hablado, ¿no?, esto causa una disminución del oxígeno a nivel de lo que son las células y los tejidos y por ende, obviamente, vamos a poder encontrar las características clínicas mencionadas. Dentro de lo que es la clasificación de los diferentes tipos de shock, vamos a encontrar 4 básicamente, ¿sí? Uno viene a ser el shock hipovolémico, que de repente en algún momento puede escuchar. Hipo viene de disminución, volémico viene de volemia. Y me parece que ya hemos hablado también en clase anterior del proceso. Cuando una persona, por ejemplo, sufre una gran cantidad de pérdida de líquidos, cualquiera que sea del organismo, puede llegar a producir un shock hipovolémico. Por ejemplo, una hemorragia a gran nivel, ¿no? De repente el paciente está con náuseas, vómitos, diarreas en grandes cantidades. Ahora, no necesariamente el proceso tiene que ser por una pérdida visible de líquidos. Los líquidos también se pueden observar por un proceso de evaporación. Por ejemplo, cuando están, y eso es lo que le llaman en algún momento una deshidratación por golpe de calor, ¿no? Durante mucho tiempo sin tomar ningún tipo de líquido o bebida y empiezan a perder fluidos por evaporación. Por ende, el paciente tiende a presentar las características de un shock hipovolémico. Y la única forma de restituir, bueno, es restituyendo lo que se ha perdido, ¿no? Lo que es el volumen de fluidos que vamos a ver más adelante.
Habíamos mencionado cuáles eran los, presentaba mayor porcentaje de mortalidad en caso de shock. Este es un shock cardiogénico. Y el shock cardiogénico tiene diferentes orígenes, básicamente. Uno, por ejemplo, que es el miopático, es decir, va a afectar directamente el músculo cardíaco. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros lo conocemos como IMA, infarto agudo de miocardio, o una miocardiopatía dilatada, es decir, mio viene de músculo, cardio, corazón, patía, enfermedad. Entonces, una enfermedad del músculo cardíaco, en otras palabras. ¿Y por qué es dilatada? Porque la posibilidad de que ese tipo de trastorno produzca un esfuerzo innecesario del corazón y como todo músculo tiende a dilatarse en este caso. Otro proceso cardiogénico puede ser de origen mecánico, una insuficiencia mitral. Nosotros, por ejemplo, tenemos lo que es la vía sanguínea, como si fuera, imagínense, un corredor vial. Y en el corredor vial, ¿qué encontramos? Encontramos lo que son los peajes, ¿no? Es igual. Los vasos sanguíneos son como los corredores viales y las válvulas, en este caso la mitral es una válvula, es como si fuera un peaje. Es como una compuerta que se abre y se cierra para permitir el paso de la sangre y poder controlar así lo que es el volumen que se eyecta o se impulsa en cada contracción cardíaca. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si esta válvula se ve alterada? O no pasa sangre o pasa demasiada sangre, ¿no? A eso nosotros vamos como lo que es una insuficiencia mitral o insuficiencia valvular. La comunicación interventricular, aneurisma ventricular, comunicación interventricular. Si nosotros, por ejemplo, vemos un corazón, el corazón exactamente está dividido en cuatro partes, ¿sí? Cada parte tiene lo que es un flujo de salida, pero muchas veces se unen entre ellos. Que vemos lo que es la comunicación. Y son alteraciones del corazón, incluso algunas son congénitas. Y bueno, los procesos de arritmias, ¿no? Eso ya viene a ser un proceso eléctrico, doctor, pero tenemos el ECG. Nosotros, por ejemplo, observamos que a nivel del corazón hay un sistema eléctrico, el cual lo va a ayudar a poder contraerse y relajarse. Y muchas veces ese proceso eléctrico también se altera y puede producir lo que se llaman las arritmias cardíacas. Entonces, estos son algunas patologías de origen cardiológico y que pueden ocasionar estados de shock en el paciente y que pueden ser mortales si es que nosotros no lo observamos o no lo identificamos. Otro proceso es el obstructivo, que es TEP. El TEP viene es de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? A nivel de los pulmones tenemos también vasos sanguíneos, sobre todo lo que son arterias pulmonares. Y muchas veces por un proceso de alteración de la coagulación, estas arterias se obstruyen y disminuye lo que es la circulación a nivel pulmonar, ¿no? Y el paciente puede llegar a fallecer. Taponamiento cardíaco, es decir, se llena alrededor del corazón sustancia líquida, que muchas veces puede ser incluso sangre, y disminuye el espacio para que el corazón pueda dilatarse y contraerse, ¿no? Impidiendo que cumpla su función. Neumotórax. Neumotórax se produce cuando alrededor de los pulmones se llena de aire o gas, impidiendo que el pulmón pueda cumplir su función de respiración, ¿no? Normalmente sucede cuando un pulmón es perforado. ¿Qué pasa con este pulmón? Empieza a reducir como si fuera un globo. Imagínense un globo que se ha pinchado y empieza a reducir su tamaño. Se achica el corazón, el pulmón, perdón. Se achica el pulmón, ¿no?
Y eso tiene tratamiento, ¿no? Se coloca lo que es un drenaje para poder eliminar el aire que tiene ese nivel y darle espacio al pulmón para que se pueda distender. Encontramos también síndrome compartimental, abdominal, que es otro tipo de patología que también ingresa a lo que es el proceso obstructivo. Entonces, estas patologías justamente ustedes van a poder detallarlas de tal manera que simplemente van a producir estado de shock. Por último tenemos el distributivo y en el distributivo encontramos el shock séptico. Sepsis viene de una infección generalizada, infección que incluso puede provocar la muerte en el paciente. Hay casos, por ejemplo, de pacientes que sufren de una infección urinaria, pero son pacientes inmunodeprimidos. Rápidamente hacen su shock séptico. Pacientes, por ejemplo, que son pacientes seniles y sufren de neumonías, pueden hacer su shock séptico. El otro proceso es el anafiláctico. El shock anafiláctico básicamente es originado por un cuadro alérgico, ya sea alimentos, pero normalmente son medicamentos por endovenosa, muchas veces por picaduras de insectos, hacen un shock anafiláctico, ¿no? Y puede llegar a un shock tóxico, un shock neurológico. Entonces, dentro de lo que es el proceso de clasificación, otros parámetros que muchas veces, en algunas ocasiones, adoptan los nombres de las patologías que contienen. Hemos hecho el tipo volémico, el cardiogénico que ya hemos hablado, el obstructivo o extracardíaco y el distributivo, ¿no? Son las clasificaciones que nosotros tenemos que recordar. Ahora, ¿por qué se da normalmente cada una de estas patologías, como ya habíamos hablado? Hipovolémico, básicamente, es un fallo del volumen sanguíneo, un volumen de fluidos a nivel intravascular, que como ya habíamos observado, se puede producir a partir de lo que es una hemorragia, se puede producir a partir de lo que es cuadros de diarrea severas, náuseas y vómitos severos. El cardiogénico básicamente es un fallo de la bomba, se denomina fallo de la bomba al corazón, ¿no? Problema cardíaco. Obstructivo, obstrucción externa del llenado cardíaco, como las patologías que... Y el distributivo por un proceso de una vasodilatación y alteración en la extracción de oxígeno, ¿no? Según también las patologías que hemos mencionado. Según los casos clínicos que hemos visto, ¿se acuerdan? Tenemos dos pautas para poder reconocerlos. Uno es la clínica, estamos hablando de signos y síntomas o síndromes, como ustedes han podido observar, ¿sí? Y procesos de hemodinámica. Hablamos de la clínica, por ejemplo, como cuadros de hipotensión, ¿no? Hipotensión. Habíamos observado, por ejemplo, en el caso 1, caso 2, caso 3, los cuadros de hipotensión, ¿no? ¿Qué más encontrábamos? Encontramos alteración de la conciencia, vimos taquicardia, vimos taquipnea, vimos... ¿A qué se refiere con oliguria, no? Hay una disminución de lo que es el volumen urinario, ¿no? Disminución del volumen urinario. Eso depende de lo que es el proceso o tipo de shock al cual se va a presentar. Y hemodinámica, por ejemplo, hablamos de lo que es el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de pulsaciones por minuto, ¿no? Si llega, por ejemplo, una persona que está perdiendo sangre o está perdiendo líquidos o fluidos, estamos hablando de volumen, ¿qué va a pasar? La presión arterial va a empezar a disminuir y para poder restituir esta cantidad de volumen que hace el corazón, tiene que bombear mayor cantidad de sangre. Entonces, para poder restituir, ¿qué hace el corazón? Básicamente
aumenta su frecuencia por minuto, ¿no? Por eso vamos a encontrar al paciente que está con 140, 150, 160, ¿no? Ahora, como sabemos, la sangre transporta el oxígeno. Ya sabemos que el organismo necesita el oxígeno y como hay una disminución de volumen, el corazón empieza a bombear más rápidamente. Ahora, no necesariamente es la necesidad de volumen, también necesidad de oxígeno. Entonces, ¿qué hace la persona? Empieza a respirar más rápidamente, ¿no? Para poder obtener el oxígeno que requiere, ¿no? Ahora, si no llega suficiente oxígeno hacia los tejidos, ¿qué va a pasar con la saturación? Va a disminuir. Por eso en uno de los casos vimos que la saturación estaba en 85, 86. ¿Por qué? Porque el proceso de la hipoperfusión simplemente no está llegando suficiente oxígeno hacia las células y los tejidos y este está disminuyendo. Vemos acá. Vemos lo que es el proceso del corazón, directamente una depresión miocárdica, va a haber un síndrome respiratorio agudo, vamos a poder encontrar alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, alteración a nivel de la microcirculación, sobre todo. Muchas veces ustedes van a poder reconocer esto. ¿De qué manera? Le tocan la mano, le tocan los pies, están completamente frías. Están completamente frías. Y obviamente que va a provocar algunas enfermedades citológicas a nivel de los diferentes órganos y sistemas, sobre todo los riñones, ¿no? Lo va a sobrecargar, porque el riñón tiende a filtrar, pero cuando hay disminución del volumen sanguíneo y disminución de fluidos y líquidos, entonces no va a filtrar adecuadamente y por eso vamos a encontrar que muchas veces el paciente por el cuadro de deshidratación ya no vamos a observar lo que es micción o orina, ¿no? Entonces, ¿qué le hacen en ese caso? Por ejemplo, si es un choque hipovolémico o un cuadro de deshidratación severa. Le inician administración de cloruro por vía venosa, ¿no? Fluidos. ¿Y cómo vamos a reconocer que este paciente ya se está hidratando? Porque vamos a iniciar a observar que existe orina, ¿no? O micción espontánea. Vamos a poder identificar cómo se encuentran dañados nuestros órganos y sistemas dentro de lo que es este proceso. Vamos a observar directamente, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central. Vamos a encontrar encefalopatías. ¿Qué son las encefalopatías? Como vimos, el paciente va a encontrarse estupuroso, somnoliento, va a responder solamente a estímulos fuertes, lo mueven, lo golpean, lo peñizcan, ¿no? Y recién el paciente va a responder despertándose como si estuviera despertando de un sueño, nuevamente se vuelve a dormir, ¿no? Ese es un cuadro de encefalopatía. Incluso en algunas ocasiones hablan incoherencias, ¿no? Palabras inadecuadas. Entonces, ahí nosotros vamos a poder identificar que está pasando algo. Entonces, tenemos que seguir realizando el proceso de evaluación si es que encontramos alguna otra alteración adicional. Controlamos la frecuencia cardíaca, controlamos la presión arterial. ¿Y qué encontramos? Puede haber taquicardia, como ya vimos en los casos. Encontramos hipotensión. Y que muchas veces puede deberse a lo que se llama una isquemia miocárdica. ¿Qué es isquemia? Básicamente, la isquemia se produce por una obstrucción a nivel de alguno de los vasos sanguíneos que llega al corazón o cualquier otro órgano, impidiendo el flujo sanguíneo normal hacia ellos. En este caso, si hablamos de una isquemia miocárdica, quiere decir que no hay una adecuada perfusión a nivel de los tejidos del músculo cardíaco, ¿no? Y por ende, vamos a poder encontrar lo que se menciona más abajo, ¿no? Una disfunción miocárdica. Todo viene en cadena. A nivel pulmonar, lo más resaltante es el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Y lo que vimos en un inicio, ¿no? En lo que es obstructivo. Un proceso de obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos,
a nivel pulmonar, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar, básicamente. A nivel del riñón, encontramos lo que es la oliguria, ¿no? Una disminución de volumen, una insuficiencia renal aguda con el paso del tiempo, si es que el proceso sigue avanzando. Es decir, los riñones ya no van a filtrar adecuadamente. A este caso normalmente se llega cuando el proceso ya es un poco más prolongado o se mantiene al paciente con un cuadro de hipovolemia súbito y severo durante un largo periodo de tiempo. Entonces, los riñones empiezan a dejar de funcionar de manera adecuada. A eso nosotros le llamamos una insuficiencia renal aguda. Incluso lo clasificamos del 1 al 5. Cuando el paciente llega al estadio 5, es decir, su proceso de filtración es tan severo que ya deja de filtrar lo que normalmente hacía, el paciente ingresa a un proceso denominado hemodiálisis. Las funciones ya no participan en el proceso de filtración. Así que se tiene que utilizar un equipo o una máquina especializada para que cumpla la función del riñón, ¿no? Eliminar las impurezas de la sangre, lo que hacía normalmente el riñón, pero en este caso lo hace un equipo, ¿no? A través de la hemodiálisis. A nivel gastrointestinal, de igual manera tenemos alteraciones a nivel de lo que es el hilo, que es una parte del intestino delgado. Una colecistitis, que es una inflamación de un conducto denominado coledo. Le dicen colecistitis alitiásica porque no hay piedritas, no hay cálculos en Doctor, el del hígado. Sí, dígame. ¿qué edad hay? Dígame. ¿Qué era Doctor de riñón, ¿qué edad hay? de riñón? Ira. No, en el cuadro de abajo. GI. Ilio, colecistitis. No le entendí muy bien la pregunta. Ahí me escribí en el chat. Gastrointestinal. Es gastrointestinal. GI es gastrointestinal. Allá, doctor. A nivel del hígado, bueno, una hepatitis isquémica. Todo da el círculo a nivel de lo que es el proceso circulatorio, ¿no? Cuando hablamos de una hepatitis isquémica es una inflamación hepática, una inflamación del hígado, pero por una inadecuada irrigación, ¿no? Obstrucción de lo que es el fluido sanguíneo, una hipoperfusión que daña lo que es. A nivel metabólico, todo lo que es el proceso de ingreso, de uso y de ya encontramos lo que es el proceso de la hiperglicemia, hipereso-aumento, glicemia viene de glucosa, ¿no? Un aumento de la glucosa a los niveles normales, ¿no? La glucosa normal es hasta 100, ¿no? Hasta 100. Pero si hablamos de hiperglicemia, el paciente puede estar en 125, 130, 180. O hipoglicemia. Hipoglicemia se relata cuando la glucosa está por debajo de 60 en un paciente normal. Ahora, si me dicen hipertriglicemia, estamos hablando de lo que es los triglicéridos. Eso ya viene a ser de perfil lipídico, ¿no? Hablamos de colesterol, triglicéridos, ¿no? El HDL que viene a ser el colesterol bueno, el LDL que viene a ser el colesterol malo, ¿no? De repente en algún momento han podido escuchar. Y a nivel de lo que es hematológico, bueno, alteraciones de la coagulación, ¿no? Alteraciones de lo que es el proceso a nivel del sangrado o a nivel de lo que es el proceso de la cicatrización de las heridas, ¿no? Como vemos, no solamente el shock influye dentro de lo que es el proceso de la hipertensión, dentro de lo que es el proceso, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, de la respiración, sino que existe muchas otras patologías atrás de él que de repente nos pueden originar o simplemente se pueden originar a partir de lo que es un shock, desencadenando cualquiera de sus orígenes. Ya sabemos, ¿no?
Shock hipovolémico, shock cardiogénico, obstructivo o distributivo. Son los 4 shocks que nosotros vamos a ir conociendo. Vemos acá un poco ya más sucinto, como vimos en diapositivas anteriores, ¿no? El shock hipovolémico, que puede ser hemorrágico, ¿no? Normalmente una persona adulta, ¿sí?, llega a presentar como promedio unos 5 litros de sangre. Es lo general que se conoce, ¿no? Unos 5 litros de sangre. De cierta manera que nosotros muchas veces va a variar dependiendo del estado en el cual nos encontremos, lo que es la clínica para poder observar un shock, en este caso un shock hipovolémico, ¿no? Se relata que para que puedan iniciar un proceso de clínica para un shock hipovolémico, se tiene que perder de 1,5 a 2 litros de sangre, ¿no? Y si es un vaso de gran calibre, es mucho más rápido que se pierda. Así que hay que tener bastante cuidado. Cuando es no hemorrágico, es decir, por una pérdida de líquidos, que normalmente son diarreas. Son los casos de diarreas. No sé si se acuerdan en un momento lo que fue el cólera. En la década del 80, si mal no recuerdo, hubo este tipo de... no puede ser una pandemia, puede ser pandemias a nivel mundial, ¿no? Una epidemia local, en la cual vamos a poder encontrar que la persona en 8 horas de diarreas llevan a morir. ¿Qué tipo de shock producía? Shock cardiogénico, shock obstructivo, shock distributivo, shock hipovolémico, ¿no? Era un shock hipovolémico, ¿no? ¿Qué momento mencionaban y le echaban la culpa al pescado, ¿no? No, el pescado tiene la culpa, ¿no? El pescado traía la bacteria. Pero sin embargo, posteriormente, después de conocer, así como conocimos actualmente lo que era el COVID, nos dimos cuenta básicamente, pues, que era por un proceso de higiene, más que todo, ¿no? Ya hemos visto a nivel cardiogénico, un infarto de miocardio, enfermedades del músculo cardíaco, las miocardiopatías, los misomas, la comunicación interventricular, algunas valvulopatías o enfermedades de las válvulas, como mencionamos, arritmias, ¿no? Distributivo como lo que es la sepsis o una infección generalizada. Puede ser origen neurogénico, endocrinológico, una anafilaxia, que es más que todo por un proceso alérgico, una disfunción hepática grave, ¿no? Obstructivo, que puede ser, por ejemplo, las embolias, ¿no? Otros embolismos pulmonares, taponamiento cardíaco, neumotor. Entonces, cualquiera de estas patologías, lo que nosotros de repente, o en un caso, hemos escuchado, pueden llegar a producir un estado de shock, ¿no? Y aprender a reconocerlos, ¿no? Porque muchas veces incluso hay pacientes que están en la calle y no saben que tienen alguna de estas enfermedades. O si lo presentan de manera súbita, un trauma, un golpe, ¿no? Y pueden llegar hasta ese caso, incluso llegar a morir, ¿no? Aquí hay una clasificación de los tipos de shock. Básicamente es un poco más clínico de lo que nosotros vamos a poder reconocer, ¿sí? Normalmente lo que tenemos que tener en cuenta frente a lo que es estos tipos de shock, básicamente es la clínica, cómo reconocerlos, y les repito, ¿no? Paciente, y como viste en los casos clínicos, hipotensión, taquicardia, taquimia, desaturación, el estado de conciencia, soporoso, piel fría, pálida, ¿no? Ahora, si usted me dice, no, el paciente está solamente con hipotensión, entonces no está entrando en shock hipovolémico, o un shock, básicamente, shock o shock. Tiene que tener todo ese conjunto de signos y síntomas. ¿Sí? De igual manera.
De igual manera, ¿no? El tipo, por ejemplo, el hipovolémico, que lo consideran como más frecuente. ¿Cuál es la alteración primaria que vamos a encontrar? El volumen. Volumen circulante, ya sea fluido líquido, si normalmente es sangre, ¿no? Y como hemos visto, la causa, hemorragia, pueden ser pérdidas gastrointestinales, ¿no? Puede ser a nivel pérdida tipo capilar, ¿no? Puede ser por los diferentes orígenes, ¿no? Ya sea cuadros diarreicos, puede ser por evaporación, puede ser por vómitos, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre cuáles son las características de estos pacientes para poder brindarle lo que es el apoyo necesario. En el distributivo vamos a poder observar una vasodilatación, ¿no? ¿Qué es vasodilatación? Quiere decir que los vasos sanguíneos, su nombre lo indica, aumentan su diámetro, se dilata para poder aumentar la irrigación sanguínea por el estado de shock. Por ejemplo, ¿en qué casos lo encontramos? En cuadros de sepsis o una infección. Lo encontramos en cuadros alérgicos, en anafilaxias. Lo encontramos en alteraciones o lesiones del sistema nervioso central. Intoxicación por fármacos, ¿no? De repente por ahí viene el joven o viene la señorita por emergencia, con compañía familiar. ¿Qué ha pasado? Se ha tomado 20 pastillas de Diazepam. Se ha tomado de repente, no sé, Racumin, ¿no? Pero incluso para poder tener estas situaciones tienen que ser en grandes cantidades. Básicamente, el proceso primario es la contractibilidad del músculo cardíaco. Sí, que se tiene que encontrar, por ejemplo, una disminución del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Va a haber una disminución de la eyección del volumen de sangre, ¿no? No va a bombear adecuadamente. ¿Y en qué casos lo vamos a poder observar? Por ejemplo, una cirugía cardíaca, muy común. Una falla cardíaca congestiva, es decir, hay demasiado volumen de tal manera que el corazón no puede bombear suficientemente la sangre. Pueden haber disritmias o arritmias cardíacas, lesiones isquémicas, ¿no? Es decir, no ha llegado suficiente fluido sanguíneo a nivel del músculo cardíaco, se produce necrosis muy pequeñas a nivel de este músculo, a nivel de sus fibras, y muchas veces la lesión es tanta que pierde lo que es su función. Alteraciones metabólicas, como hemos visto, lo que es la hiperglicemia, la hipoglicemia, un elevado nivel de triglicéridos, colesterol y la intoxicación. Y el obstructivo, como ya hemos mencionado, obstruye el flujo de salida, el flujo, el fluido de vía sanguínea. Taponamiento cardíaco, por ejemplo, uno de ellos, el tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, atención, ¿no? Entonces, son situaciones en las cuales vamos a poder encontrar estas alteraciones, ¿no? Y que pueden originar un shock. De repente por ahí, paciente, ustedes han observado que estando en el trabajo, ha estado subiendo una escalera y se ha caído de la escalera y ha caído de espaldas o ha caído de costado sobre su tórax. Y después el paciente empieza a presentar dolor a nivel del tórax, a nivel del pecho. Le dice, me duele el pecho, sobre todo una mitad del pecho, ¿no? Va a tener dificultad para respirar, ¿no? Y va a llegar un momento en el cual observan el pecho y una mitad, como normalmente ustedes observan cuando respiran, se eleva y desciende. Y la otra mitad no lo hace. Entonces ha habido un problema a nivel pulmonar. El golpe ha producido una lesión a nivel pulmonar y el paciente puede ingresar a un shock, ¿no? Y tiene que ser evaluado por un especialista inmediatamente, llamar al 116 o al 106. Pero ustedes ya reconocen, el paciente de repente se empieza a volver pálido. Inmediatamente lo recuestan o lo ponen semisentado, con la cabeza ligeramente elevada y los pies elevados más que la cabeza. Eso es para poder permitir el retorno venoso.
Empieza a sentir frío, lo tapan con una manta o con lo que tengan a la mano para que evite perder calor, ¿no? Si todavía está consciente, le pueden dar algún tipo de bebida tibia, ¿no? Si es que todavía puede digerir alimento, pero tratar de mantener al paciente lo más estable posible para que puedan brindar la atención necesaria ya de manera especializada, ¿no? Esto que llegue en lo que es la ambulancia. Dentro de lo que nosotros vamos a poder observar, bueno, en la historia clínica o básicamente lo que nosotros tenemos que observar es aprender a diferenciar un poco, ¿no? Cuando es shock hipovolémico, cuando es un shock cardiogénico, cuando es obstructivo, cuando es distributivo, ¿no? De repente por ahí el paciente está en un ambiente donde está en el bosque y justo se topa con lo que es un enjambre de abejas y le pica una abeja y le empieza, por ejemplo, a producir palidez, decaimiento, empieza a desvanecerse. ¿Qué tipo de shock sería ese? De todo lo que hemos hablado. Distributivo. Sería un shock distributivo. ¿Y qué tipo de shock distributivo? Anafiláctico, por alergia. Anafiláctico, muy bien. De repente el paciente tiene un accidente de tránsito. Lo observan pálido, de repente está medio soporoso, ¿no? Piel fría, y lo observan y tiene una herida a nivel del muslo interno donde está drenando sangre y sangre y sangre. ¿Qué tipo de shock sería? Estaría entrando. Hipovolémico. Un shock hipovolémico, muy bien. De repente es un paciente, lo ven, un paciente senil, 75 años, pero ha estado normal, tranquilo, conversando, no ha consumido ningún tipo de alimento, no ha sido atacado por ningún insecto, no tiene ninguna herida alrededor, pero empieza a presentar lo que es palidez, empieza a presentar lo que es piel fría y se agarra el pecho. ¿Qué tipo de shock estaría ingresando? Cardiogénico. Muy bien, un shock Cardiogénico, doctor. cardiogénico, ¿no? Un shock cardiogénico, ¿no? Y si de repente es el ejemplo que les mencioné del joven que se cae y empieza a presentar dificultad respiratoria, sería un shock obstructivo, ¿no? Obstructivo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder reconociendo cuándo es un tipo de shock, ¿no? ¿En qué caso? Normalmente cuando llamamos al 116 o al 106 nos pregunta, ¿cuántos pacientes son? ¿No? ¿Qué tiene el paciente? ¿No? El paciente está pálido, piel fría, se está desvaneciendo, está... Ustedes saben, no, el doctor me ha dicho que cuando está desmayado, pero lo movemos y se estimula con un dolor recién despierta, está estupuroso. Está estupuroso. Inmediatamente van a reconocer ellos también, ¿no? Ustedes le controlan el pulso, está taquicárdico, su pulso está rápido, ¿no? Y respira rápidamente, ¿no? Está ingresado en un estado de shock. Y de acuerdo a lo que es el momento, la situación en la cual ustedes observan o el ambiente en el cual se encuentran, van a poder reconocer qué tipo de shock. Vemos acá. Entonces, si nosotros tenemos los materiales a la mano y lo observamos, empezamos con lo que es la presión arterial. Su presión sistólica es menos de 90, presión arterial media es menos de 60. Entonces, estamos hablando básicamente que está en un proceso de hipotensión. Es una característica de lo que es el estado de shock. Por otro lado, la frecuencia cardíaca, ¿no? Obviamente, como les mencioné en clases anteriores, mientras más edad tengamos, nuestra frecuencia cardíaca va a ser menor. Por eso incluso los recién nacidos pueden llegar hasta 160 latidos por minuto, 140, 160. Preescolar 140, 120, adulto hasta 100. Ese es el límite máximo. Ese es el límite máximo. Pero de repente otro paciente presenta 54. No. No es taquicardia, sería una bradicardia. 40, es una bradicardia. Pero de repente una persona adulta tiene 120, 130. No. El límite es 100 para una persona adulta. Está con taquicardia. ¿Y eso cómo hacemos? Controlamos el pulso durante 1 minuto. Y ahí vamos a saber.
la perfusión periférica. ¿Cómo vamos a saber que hay una adecuada perfusión? Porque simplemente está llegando de manera adecuada la sangre a nivel de todos los tejidos. Y para ello nosotros vamos a poder tener en cuenta, uno, la temperatura. Tocamos al paciente, lo sujetamos de la mano y lo sentimos que está frío. Lo sentimos que está frío. Ah, no, hay una alteración acá de lo que es la perfusión y no está llegando adecuadamente la sangre a nivel de los tejidos. ¿Sí? Entonces, y eso incluso lo observamos en pacientes que tienen cuadros diabéticos, porque la diabetes tiene un problema a nivel de la perfusión tisular, váyanse acordando. Tiene una alteración a nivel de la perfusión. Por eso, ustedes le agarran la mano a un paciente diabético y su mano está fría. Todo su cuerpo está caliente, pero su mano está fría. Porque hay una alteración a nivel de la microvasculatura y una alteración a nivel de la perfusión, ¿no? Entonces, en este caso, la perfusión periférica, extremidades finas, ustedes le tocan el pulso está débil. Está débil. Ahora, ¿cómo evaluamos el relleno capilar prolongado? Ustedes presionen la uña. Ponen su dedo y presionen la uña con su yema, presionan y luego sueltan. Primero, van a poder observar que cuando presionan, se vuelve de un color blanco. Y cuando sueltan, empieza a enrojecerse. Y ese llenado capilar tiene que ser en un tiempo menor a 2 segundos. 2 horas de pan. Menor a 2 segundos. Y es mayor a 2 segundos, entonces vamos a poder encontrar que existe una alteración a nivel de la perfusión, ¿no? Una alteración de la perfusión. Entonces, ya tenemos lo que es nosotros. Entonces, cuando nosotros realicemos lo que son esos 3 pasos, vamos a poder encontrar que existe una alteración a nivel de lo que es la perfusión periférica. Por otro lado, tenemos la frecuencia respiratoria. ¿Qué nos dice lo que es la Asociación Americana del Corazón? En lo que es el ATLS, que es un programa para evaluar pacientes en estado de shock. Nos dice, cualquier paciente herido que está frío y taquicárdico está en estado de shock, hasta que se demuestre lo contrario, solamente con esos 2 síntomas. Por eso en un inicio tuvimos el ejemplo, ¿no? Paciente que está con hipotensión no es necesariamente un estado de shock. Pero si ustedes sienten al paciente que está frío y está taquicárdico, lo consideran como está en estado de shock, básicamente. Si le tocan la mano, le tocan la piel y está frío, está pálido, le tocan el pulso y está rápido, ese paciente está en estado de shock. Está en estado de shock. Entonces, lo que tienen que hacer es inmediatamente brindar los primeros auxilios. ¿Cómo? Elevan los miembros inferiores por encima de lo que es la zona de los hombros y la cabeza para que ayude lo que es el retorno venoso, abrigarlo, mantenerlo caliente al paciente, si está consciente y puede, pues darle alguna bebida caliente, ¿no? E informar inmediatamente al 116 o al 106 la condición del paciente, ¿no? Y si en ese momento ustedes pueden identificar y reconocer qué es lo que ha provocado el shock, también pueden informar. Cuando hablamos de frecuencia respiratoria hablamos de hiperventilación, es decir, el paciente va a empezar a respirar por la boca, como si estuviera muy agitado. Respirar por la boca directamente, ¿qué es lo que va a pasar? Al respirar por la boca, este paciente va a empezar a perder una sustancia que nosotros vamos a conocer como el CO2. Sí, el CO2, pero eso no, sí, eliminamos normalmente.
Pero necesitamos un nivel dentro de nuestro organismo para que exista ese equilibrio. Cuando el paciente hiperventila, empieza a respirar rápidamente por la boca, que se eliminamos grandes cantidades de CO2. Y va a haber una alteración del equilibrio, ¿no? Y el paciente, ¿cómo se va a sentir? Mareado, se va a sentir con sensación de náuseas, vómitos, va a haber inestabilidad, ¿no? Incluso va a sentir alteración a nivel de las articulaciones, dolor, sobre todo a nivel de las manos, ¿no? En algún momento ustedes de repente han respirado, en un momento respiran rápidamente por la boca, ¿no? ¿Qué les va a pasar? Les va a pasar eso, van a empezar a sentir mucho mareo. ¿Por qué? Porque están perdiendo grandes cantidades de CO2. Y se produce lo que se menciona ahí, ¿no? Una acidosis metabólica. Por otro lado, ¿qué es lo que vamos a observar a nivel de conciencia? Existen diferentes estados y de acuerdo a ello una clasificación. Primero lo van a encontrar agitado. Por eso la hiperventilación, ¿no? Inquieto, agitado, hiperventila. Por el mismo proceso de la hiperventilación va a empezar a presentar lo que es confusión, alteración del sensorio, ¿no? Desesperados. Luego va a empezar a presentar lo que es un proceso de relajación, se va a sentar o se va a recostar o se va a desmayar y solamente va a reaccionar ante estímulos fuertes. Ahí está el estupor, ¿no? O paciente estupuroso, como ya lo conocí. Y si no le brindamos lo que es una atención inmediata, incluso el paciente puede llegar al estado de coma. Solamente reconocido a nivel de conciencia, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bueno, esto ya es un poco más para la medida a nivel hospitalario de diuresis. Solamente nosotros nos damos cuenta por el proceso de la micción. Si es una micción a chorro continuo o menciona estoy orinando, está bien, pero normalmente la diuresis para ingresar a un estado de shock debería ser menor a 0,05 mililitros por hora. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si nosotros medimos lo que es el volumen de orina, un estimado, el volumen urinario debería ser mayor a 0,0 litros por hora. Pero obviamente no vamos a estar orinando cada hora, ¿no? De repente el volumen que tenemos en cuenta puede ser, no sé, menor de 100. Menor de 100 se considera como anuria, es decir, casi no se orina. Si orinamos menos de 100 en 24 horas, lo dividimos en 24 horas. Y el volumen va a ser ese nivel, ¿no? Menos de 0,05 mililitros por hora. Y entonces el paciente está presentando un proceso de anuria, ¿no? De anuria. Cuando ella se encuentra, por ejemplo, a nivel hospitalario, de repente tiene un familiar, una amistad directamente y se ha hospitalizado. Existen algunos exámenes de laboratorio que sí son requerimientos para poder determinar exactamente qué alteración ha provocado lo que es ese proceso de shock. Y en eso encontramos, por ejemplo, lo que es el hemograma, donde justamente incluso van a ver su nivel de hemoglobina, el nivel de coagulación. Puras cruzadas le dicen a lo que es el grupo y factor y comparar este grupo y factor con sangre que tengan en banco de sangre, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque las pruebas cruzadas se realizan cuando van a transfundir sangre, ¿no? Van a transfundir sangre. Entonces solamente comparan el grupo de factor del paciente con el grupo de factor de la sangre que tienen almacenada en banco de sangre. Cronogramas, pero normalmente eso para poder determinar si es que tiene algún tipo de reacción al yodo, ya sea si le van a sacar, por ejemplo, algún tipo de examen, ¿no? De imágenes, una tomografía con contraste, una TEN con contraste. Importantísimo, función renal. Ahí van a ver su urea y creatinina, cómo se encuentra. El ácido láctico que nos van a indicar cuadros inflamatorios. Y los gases arteriales en los cuales vamos a poder observar la hemodinamia básicamente del paciente, ¿no?
Es importantísimo que nosotros como parte de primeros auxilios identifiquemos tempranamente cuáles son los signos y síntomas, ¿no? Signos y síntomas. Paciente pálido, vuelvo a repetir, piel fría, taquicardia, ¿no? Taquipnea, ¿no? Soporoso, ya saben ustedes la clasificación del estado de conciencia, ¿no? La desaturación, ¿no? Proceso de liguria, ¿no? Una disminución de volumen urinario, ¿no? Entonces, esas características van a tener en cuenta. Y no se olviden, pregunta de examen. ¿Qué signos o síntomas tienen que tener en cuenta y que solamente con esas dos alteraciones considerar al paciente en estado de shock hasta que se demuestre lo contrario? Mencione dos. ¿Cuáles son? Mencioné dos características, nada más. Y justo se mencionó, ¿no? Tal y tal, se considera con estas dos características shock hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuáles son esas dos? Cuando está frío, Piel fría, muy bien. ¿Y el otro? el pulso débil. No, al revés. Taquicardia, ¿no? Taquicardia. Basta con esas dos características, y eso no está de shock. Si no se acuerdan, acuérdense de lo que vimos en los casos, ¿no? ¿Qué tenía el paciente? Taquicardia, ¿no? Ahora, si el paciente tiene hipotensión, ¿necesariamente shock? Está con 80, 60. ¿Es shock? ¿O no es shock? Solamente hipotensión, ¿eh? ¿Se considera como shock? ¿Qué dicen, chicos? También. No, si solamente hay hipotensión o la hipotensión no se considera como estado de shock. Para poder encontrarse en estado de shock, tendría que estar acompañado de otras características. Ya, es la hipoperfusión, creo, ¿no? A ver, Hipoperfusión para el estado de clínica. shock, claro, para poder, o sea, la hipoperfusión es la definición de shock, porque la causa es la hipoperfusión. Pero para considerar shock, básicamente, piel fría, taquicardia. La hipotensión por sí sola no se considera como estado de shock. Si está acompañado, por ejemplo, de taquicardia, lo encuentran pálido, piel fría, ya, suficiente. Piel fría, taquicardia, es shock. ¿Sí? Basta con esos dos. Pero si solamente encuentran hipotensión, pueden ser diferentes causas, pero no necesariamente está en estado de shock. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Y tratamiento precoz, ¿no? En este caso, como es parte de primeros auxilios, si estamos en la calle, estamos en domicilio, estamos en un ambiente cerrado, entonces, primero, identificar el estado de shock. Lo tocan, primero está de conciencia. Lo primero que tienen que evaluar es el estado de conciencia. De repente está despierto, pero está con la piel fría. Controlan el pulso, taquicardia, está más de 100, está muy rápido, está acelerado su pulso. ¿Qué dicen ustedes? Está en estado de shock. Con esos dos. Porque en un caso de emergencia no van a tener ustedes lo que es el equipo para presión arterial. No van a tener un saturómetro, ¿no? Pero sí pueden ustedes tocar al paciente, ver el estado de conciencia y controlar el pulso. Pueden controlar la respiración también. Ya sería otro factor más, ¿no? Pero ustedes básicamente ya pueden identificar lo que es un estado de shock en el paciente. Ahora, el tipo de shock que tenga es de acuerdo ya a las características del ambiente que presenten, ¿no? Está eliminando sangre, ha consumido algún tipo de medicina o fármaco, le ha picado algún insecto, o no ha mordido algún tipo de insecto, ¿no? O de repente tiene antecedentes de un problema cardíaco, o de repente tiene antecedentes de algún problema pulmonar, ¿no? O de repente es un paciente senil y está en casa y empieza a presentar de repente o está con una infección urinaria y sin las características, está en un estado de shock. Solamente con esos dos casos. Y sí lo pueden utilizar. Sí lo pueden utilizar. Ya cuando esté en un ambiente hospitalario, bueno, ya se utilizan diferentes características, ¿no? Se utiliza lo que es una vía periférica, ¿no? Con su suero, por ahí le administran medicamentos, le administran volumen,
Y el otro que es un catéter venoso que es mucho más directo al corazón, ¿no? Que ya es algo más especializado. Para ventilación, pues en casos muy extremos está en estado de coma ya. O está en estado estuporoso y su saturación está en 70, 75, ¿no? O está respirando pues como si estuviera hiperventilando. Ya requiere soporte de oxígeno y para ello lo tienen que intubar, ¿no? Le colocan un tubo por la boca directamente hasta la tráquea y le brindan oxígeno a través de un equipo que es el ventilador mecánico, según sea el caso. En caso de hipotensión, normalmente, ¿qué es lo que se administra? Cloruro de sodio. Es un tipo de solución cristaloide, ¿no? Un tipo de solución cristaloide. Y se puede tener bastante cuidado de repente en pacientes seniles, pacientes de 75 años, ha hecho un shock y le van a administrar cloruro, 2, 3, 4 frascos, más bien lo vayan a llevar, lo van a llenar de líquido y le pueden producir lo que es una congestión pulmonar y esto también ya es peligroso, ¿no? Normalmente eso se da por kilogramo de peso. Pero sí es lo primero en caso de hipotensión. De igual manera, como vimos anteriormente, ¿no? Es peligroso esperar hasta que el paciente traumatizado sea clasificado en un grado de choque antes de comenzar la reposición agresiva. La reanimación con líquidos debe iniciarse antes que los signos y síntomas de pérdida de sangre sean aparentes o sospechosos, no cuando la presión esté disminuyendo o está ausente, porque ya saben ustedes, la presión no es un signo de shock directamente, no se asocia directamente a un estado de shock, pero sí otros síntomas o signos como es la piel fría y la taquicardia, ¿no? Acá vemos lo que es pérdida de líquidos de sangre por grados. Si la pérdida de sangre en mililitros es hasta 750 de primer grado, se ha perdido hasta 1,5 litros de segundo grado, se ha perdido hasta 2 litros de tercero y se ha perdido hasta más de 2 de cuarto grado, ¿no? El volumen en porcentaje, la frecuencia en pulso, si ustedes se dan cuenta, a partir de cuánto aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? A partir del segundo grado, porque es más de 100, ¿no? Cuando llega hasta 1,5 litros de pérdida de sangre. La presión arterial lo observan, se encuentra normal y después se ve disminuida. Por eso lo relacionan que la hipotensión básicamente no es una estadística. La presión del pulso sí, la frecuencia respiratoria también va aumentando, la misión o la orina también, y el estado mental, ¿no? Básicamente lo que nosotros tenemos que identificar en primera instancia para poder ayudar. ¿Qué tipo de volumen? Bueno, eso depende ya del tipo de paciente. Normalmente la administran lo que nosotros vamos a conocer como cristaloides, una clasificación, que es el suero fisiológico, que ven en todos sitios, ¿no? Eso es lo primero que vamos a encontrar en la mano y lo primero que le administran al paciente. Coloides muy poco. En sí, para cuadros de hipotensión o shock no se utiliza. Lo que se utiliza en primera instancia son los cristaloides, que es el suero fisiológico. Hemoderivados, como lo que es la sangre, el plasma, las plaquetas, se utiliza básicamente cuando el paciente ha perdido ese líquido elemento en grandes cantidades o en grandes volúmenes. Recién en ese caso, por eso le toman un hemograma, si es un choque hipovolémico, ven de repente su hemoglobina está en menos de 7, transfusión sanguínea. Todo paciente que tiene una hemoglobina menor de 7 se le indica transfusión sanguínea. ¿Okay? Doctor, si está en 8, 9, se le puede indicar, pero no es un parámetro que nos digan sí o sí tiene que administrarse, ¿no? Se puede utilizar otros medios, pero si es menor de 7, sí o sí se le transfunde sangre. Continuamos. Le encontramos el cloruro, que es lo primero que nosotros, básicamente el cloruro, que es lo primero que tenemos que administrar en pacientes de entonces, lo que ustedes de repente van a observar, ¿no? Cuando lleguen a emergencia con algún familiar o a una amistad, ¿no? Y le ponen volumen y volumen de suero fisiológico. De igual manera, ¿sí? Se recomienda que el talio de cloruro de sodio
en el tratamiento inicial de trauma con hemorragia, ¿no? Cristaloides. El lactato Ringer es el líquido inicial, pero no es muy comercial, no todo lo manejan de igual manera. Suero fisiológico es la segunda opción, pero sin embargo es la más utilizada, por lo que más está a la mano, es más comercial, ¿no? ¿Cuánto de volumen? ¿Ven? Y acá vamos a ver, ¿ven? En adultos normalmente es de 1 a 2 litros, ¿no? El niño normalmente el volumen es de 20 mililitros por kilogramo. De repente, si el niño pesa, no sé, 30 kilos, 30 por 20, ¿no? Son 600. Entonces, ese es el volumen que se tiene que administrar, ¿no? Una persona adulta y un peso completo y es de 1 a 2 litros. Pero tener bastante cuidado en pacientes seniles, ¿no? Ustedes observan que el paciente le están poniendo 3, 4 litros, se va a complicar un edema pulmonar. En casos de shock sépticos, de igual manera, ¿no? Ahí está el volumen en mililitros. Con lo de 350, pero lo primero que se administra es volumen. Suero fisiológico, o lactato de Ringer, que está en RL, de 500 a 1000 mililitros. En la primera hora de 20 a 30 mililitros por kilogramo de peso. En las siguientes horas de 500 a 1000 mililitros por hora. Eso es lo que normalmente se maneja en emergencia, ¿no? Y se tiene bastante cuidado siempre controlando lo que son las funciones vitales o se monitoriza, ¿no? En sala de observación. Siempre tiene el paciente que estar monitorizado en su casa. Y finalmente lo que son los derivados para la siguiente. ¿Sí? El objetivo de la hemoglobina tiene que estar entre 7 y 9. Por eso, un paciente que está con menos de 7, inmediatamente lo que es paquete globular. Paquete globular. Existen otros medicamentos que van a ayudar a lo que es el accionar de los pacientes, ¿no? De repente podría poder mejorar su presión. Normalmente ya los utilizan en observación y en UCI. Dopamina, dobutamina, noradrenalina, adrenalina, que mejoran lo que es la estabilidad del paciente y que muchas veces se administran, pero se administran por bomba de infusión. ¿Qué es la bomba de infusión? Es un equipo que se utiliza básicamente para poder brindar y administrar este tipo de medicamento, pero de manera exacta. Controla el goteo por minuto, porque se administra por goteo, y se administra de manera exacta. ¿Sí? El equipo, por eso es una bomba. La bomba es como un... a ver. Bueno, no puedo compararlo ahorita por otro tipo de artefacto, pero es un equipo, como les voy a mencionar, que le da lo que es la dosis exacta del medicamento, ¿no? El tratamiento debe dirigirse tanto a aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos como a disminuir la demanda, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque en estado de shock, que lo que ha pasado es lo que me dijeron al inicio, ha disminuido la perfusión tisular o hipoperfusión tisular, ¿no? Y es lo que se tiene que restablecer con ese tipo de tratamiento. Siempre esencial. Si de repente por ahí ya le dan de alta al paciente y lo llevan a casa, tratar de estar pendiente de lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la perfusión periférica, y ya saben cómo evaluarla, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia y el volumen urinario. Eso básicamente, porque lo que está al costado, eso ya lo realizan en emergencia y en ambiente de uso hospitalario. Lo principal es lo que se encuentra a nivel del lado izquierdo. Suficiente con eso para poder identificar al paciente cómo se encuentra hemodinámicamente. Muy bien, jóvenes. Eso sería con respecto al día de hoy. Bueno, normalmente el receso es de 15 minutos. Nos hemos pasado directamente para que ustedes puedan tener estos últimos minutos y pueden tener su descanso antes de su siguiente clase. ¿Tuviste alguna pregunta, jóvenes? Antes de culminar el día de hoy.
Doctor, todo lo que hemos visto, lo que usted nos estaba mostrando, ¿ya está en plataforma? Esta última parte lo voy a subir ahora en la noche. Las demás diapositivas sí están en plataforma. Ah, ya, sí. Aló. Sí. Ay, ¿qué pasó? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de ¿Qué? hoy. No se olviden que la próxima semana es la evaluación. Va a ser ¿Por qué 20 está sonando preguntas así? solamente para marcar. ¿Sí? Solamente para marcar. Cualquier duda, cualquier consulta, me mandan un mensaje por WhatsApp. Lo que sí estoy observando es que hay algunas personas que no han podido entrar, me refieren a lo que es el cuestionario. He visto que muchas sí ya han ingresado y ya tengo el cuestionario realizado. No se olviden de ingresar también para poder enviarme los trabajos que están pendientes, ¿sí? Para poder tener sus notas de evaluación. ¿Sí? Muy bien, chicos, nos vemos entonces por el día de hoy. Estaremos nuevamente el próximo lunes con el proceso de la evaluación. Todo lo que hemos hablado nada más en clase. ¿Ok? Gracias, chicos, y buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Pues.